¿Alguna vez vivió la frustración en su vida? El tema para hoy es la frustración y la soberanía de Dios. Está basado en Romanos capítulo 1, versículo 13. Como introducción, déjeme contarle un episodio de una tira cómica donde una mujer está sentada en la mesa escribiendo. Tiene un papel y coloca allí, número 9, ser más amable con otra gente. Número 10, comer solo comida saludable. Número 11, dejar de ser tan prepotente. Número 12, cortar con los dulces. Número 13, no ser criticona de otros. Su esposo entra y se sienta al lado de ella mientras ella sigue escribiendo. Él le pregunta, ¿metas de año nuevo? Ella responde, ya estamos en esa época del año otra vez. Él mira por encima del hombro de ella, lee la lista y dice, estoy impresionado. Son realmente buenas metas, pero ¿piensas que puedes cumplir con todas ellas? Ella responde, ¿por qué debería? Son metas para ti. Entonces ella tomó la lista y le pasó la lista a él. ¡Qué interesante es! Pero, ¿cómo somos así, no? Muchas veces estamos tratando de hacer cosas para que los otros puedan agradarnos. ¿No sería interesante escribir metas para otros? Este sería probablemente un mundo perfecto, ¿no cree? El problema es que escribimos metas para nosotros mismos y estamos lejos de ser perfectos. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 26, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribió, «Examina la senda de tus pasos y todos tus caminos sean rectos». La palabra hebrea para examina en realidad se refiere a limpiar el sendero de tal manera que pueda alcanzar su destino. En otras palabras, asegurarse que ha hecho todo lo posible para avanzar. Otro matiz del verbo se refiere a medir la distancia de un sendero de manera que usted empiece y llegue a tiempo. Así que, examine o considere, como dicen algunas traducciones, su senda, es decir, considere detenidamente y limpie los escombros y mida la distancia. Daniel Webster define una meta como llegar a una seria decisión. Ahora, yo podría haberme planteado una meta de año nuevo, tal vez de comer más verduras y menos chocolates cubiertos con donas, ¿no es cierto? Pero podría haber hecho eso, dije. No es que lo hice. La parte más dura es pasar por la sección de donas en la tienda de los dulces, que es el primer pasillo al que uno llega. Eso realmente es muy duro. Mi esposa Marcia y nuestras 2 hijas están en Atlanta, Georgia, con la mamá de Marcia, quien tiene una ronda de visitas al doctor y algunas cirugías de pacientes externos. Mis 2 hijos están en la escuela, por eso se han quedado conmigo aquí. Mi esposa teme, conmigo a cargo del desayuno y la cena, será como que todos en casa vamos a terminar con algo así como disentería, así como los peregrinos lo sufrieron en el barco Flor de Mayo. Así que diligentemente preparó todo antes de salir. Hay pequeñas notas pegadas sobre las puertas de las alacenas que dicen como mucho pavo para los sándwiches. Otra nota que dice coman picante antes del sábado. Otra nota dice no olviden la ensalada. Aún ya compró lechuga picada, así que solo tenemos que sacarlo del refrigerador y aumentarle salsa. Compró bolsas con cosas adentro para que todo lo que tengo que hacer es poner carne en la bolsa y cocinarlo en el horno. Ella pensó absolutamente en todo. Tal vez usted se está riendo en este momento porque su esposa o su mamá tal vez son así. Ella ha estado por 3 días ausente y la única cosa que hemos gastado es leche y canela molida. El refresco o la gaseosa también ya se nos están acabando. Usted no oyó nada de esto, ¿eh? No digan absolutamente nada de esto a mi esposa. Empiezo a creer que una de las más grandes revelaciones del carácter se encuentra enterrada en su lista de determinaciones, en su pizarrón de metas, en las cosas que atrapan sus sueños.
no es una lista de determinaciones o metas que van y vienen, sino serias decisiones que determinan la vida. Ahora, hagamos un repaso. He hablado y continúo hablando específicamente a los varones en esta serie de Romanos capítulo 1. La verdad, sin embargo, no conoce limitaciones de género o edad. Hemos observado en la vida del apóstol Pablo que el amor de un hombre piadoso determina sus deseos. Se esfuerza en ponerse de rodillas para orar por aquellos que están bajo su influencia. En nuestro último programa descubrimos, por medio de la carta de Pablo a los creyentes romanos, que un hombre piadoso desea dar su mejor dádiva en vida. Estas son dádivas que sostienen la causa y el nombre de Cristo, dádivas que fortalecen el andar espiritual de otros, y dádivas que proclaman ánimo al corazón de otros, y dádivas que ensanchan la fe de otros. Un hombre piadoso anhela no tanto cosas de Dios, sino a Dios mismo. Este anhelo lo lleva a desarrollar un gran amor por los propósitos de Dios y por el pueblo de Dios. Hemos visto mucho ejemplo de esto en las palabras de amor de Pablo a los cristianos que vivían en Roma, Italia. Demos un vistazo al interior del corazón. Veamos las motivaciones piadosas. Ahora, en el siguiente verso de nuestra exposición del libro de Romanos capítulo 1, descubriremos en realidad una seria decisión de Pablo. Podríamos decir que fue una decisión que marcó la mente de Pablo, sus oraciones y planes. Es un verso que revela el corazón de Pablo y sus motivaciones piadosas. Mire conmigo el versículo 13 de Romanos capítulo 1. Dice así: pero no quiero, hermanos, que ignoréis. A propósito, Pablo usó esta frase muchas veces en sus cartas con el propósito de enfatizar algo que estaba a punto de escribir. Él está diciendo, en efecto, no quiero que sean ignorantes, o no quiero que ustedes estén sin conocimiento, o tal vez está diciendo, esto es algo realmente importante de lo cual quiero que ustedes estén advertidos. Pablo usó esta frase en 1 Corintios 12:1, cuando explicó que los dones espirituales eran para la edificación del cuerpo de Cristo. En 2 Corintios 1:8, para dar a conocer su tribulación en Asia y cómo Dios libró su vida. En 2 Corintios 2:11, cuando advierte a los creyentes sobre las maquinaciones de Satanás. También lo utiliza en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, para introducir una verdad doctrinal concerniente al rapto de la iglesia. Y ahora, en Romanos capítulo 1, versículo 13, Pablo dice, escuchen, hay algo realmente importante para mí que quiero que ustedes sepan. Él dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Aquí hay dos principios de vida. Emergen de este versículo 13 dos principios de vida. El primero, el deseo profundo de Pablo y el deseo piadoso de contacto personal. Y en segundo lugar, la decisión piadosa y seria, determinante de Pablo de crear un contacto permanente en la vida de la gente. Usted puede recordar en el verso 11 cómo Pablo habló diciendo, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Y aún antes, en el verso 9, el amor y la devoción de Pablo por los creyentes en Roma fueron revelados cuando escribió esto. Escuche bien, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Qué quieres hacer realmente en tu vida, Pablo? Le podemos preguntar. Quiero estar involucrado personalmente en enseñar y liderar a aquellos que están en Roma y quiero crear un impacto permanente en sus vidas para la gloria de Dios. Damas y caballeros, estos son los deseos de un hombre piadoso. Pero regresemos al primer deseo. El deseo de Pablo, que es el principio del contacto personal.
Él escribe en el versículo 13, recordemos, muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Para mí es interesante que Pablo no dijera, escuchen, me gustaría ir a Roma, pero aquí está mi carta. Es lo mismo, así que léanla y asegúrense de seguir todas las instrucciones. Él no dice esto. No. Pablo quiso un contacto personal, cara a cara con sus hijos espirituales. Él sabía que su vida añadiría mucho a su carta. Uno de los ingredientes olvidados hoy, cuando los hombres desarrollan relaciones con sus esposas e hijos, es tiempo personal relacionado con la vida. Compartí en un programa anterior la estadística que el padre promedio pasaba 37 segundos, escuche bien, 37 segundos al día interactuando en un nivel personal con sus hijos. Aquellos 37 segundos no incluían sentarse al lado de ellos en el auto de camino a la iglesia. Tampoco sentarse al lado de ellos en un sofá viendo la televisión. Tampoco sentarse al lado de ellos en el auto llevándolos a la escuela o sentarse al lado de ellos durante la cena. Son 37 segundos de estar cara a cara, uno a uno, invirtiendo en sus vidas. Por ejemplo, uno de nuestros ancianos me dijo que cuando él y su familia llegaron a casa de la iglesia, esa tarde su pequeña hija de 7 años, quien había estado en el servicio y había oído aquella estadística, dijo, «Bien, papá, ahora es tiempo de mis 37 segundos». ¿Cómo aprenden los hijos, no? Usted no puede ser usted sin contacto personal. Usted no puede dar cosas en lugar de ser usted mismo. No puede decir, toma un dulce cariño, ahora corre. Nunca olvidaré a 2 niñas quienes bajaban del ómnibus escolar en un parque y fueron a los cisnes al lado de donde yo estaba empujando a mi pequeña hija. Una miró a la otra mientras nadaban yendo y viniendo y le dije a una, ¿no estás sola? Ninguna respondió. Me pregunto si su papá alguna vez, antes que ellas hayan crecido y se hayan ido, invirtió 37 segundos o menos en sus vidas. ¿No es fascinante que Dios no haya entregado el Evangelio a la raza humana escribiendo una serie de proposiciones en el cielo y haya dicho, lean esto y sabrán todo? ¿No es fascinante esto? Dios no solo envió verdad proporcional, Él envió una persona a nosotros que era la verdad. Y el Salvador vino no simplemente para decirnos cómo vivir, sino que nos mostró cómo hacerlo. Dios no envió palabras aisladas, Él envió la palabra viviente, como dice Juan en su capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pablo dice en efecto, no quiero solamente enviarles una carta, quiero verles y esto resulta ser una decisión mía de ir a Roma. ¿Cuál es la motivación de Pablo para ir? ¿Por qué toma el riesgo de la dificultad? ¿Por qué hacer todo este gran esfuerzo? Pero como hay motivaciones piadosas, hay también motivaciones no piadosas para servir a Dios. Cuidado. Tengamos en cuenta esto. Como hay motivaciones piadosas, hay también motivaciones no piadosas para servir a Dios. En primer lugar, algunos sirven a Dios por causa de la familia. Estos son presionados y manipulados a hacer algo que ellos preferirían no hacer, pero porque su familia está mirando, lo hacen. Tal vez usted va a la iglesia y esa es la única razón. En segundo lugar, algunos sirven a Dios porque sus amigos lo hacen también. Con el fin de ser aceptados por aquellos que admiran y aman, se unen al equipo y comienzan a jugar. No hay motivaciones internas para la gloria de Dios. Esto es precisamente lo que todos en sus vidas parecen estar haciendo. Estamos hablando de motivaciones no piadosas para servir a Dios. En tercer lugar, algunos tratan de parecer religiosos por ganancias económicas. Hay hombres muertos en los púlpitos hoy en día, aún en esta ciudad, puedo asegurarlo.
Van a través de movimientos porque es un trabajo agradable y provee un buen salario. Además, se sienten bien con la idea de ayudar a alguien. Si usted prende la televisión, usted verá vendedores religiosos que están traficando con la religión vendiendo las cosas de Dios. Pedro dijo que los maestros, aquellos falsos maestros, harán mercancía del Evangelio. En otras palabras, entrega el dinero y observa cómo tu vida será bendecida. Observa tu fe crecer. Observa tu salud restableciéndose. Observa tu deuda desaparecer. Jesús es un producto y se están volviendo ricos vendiéndolo a seguidores ingenuos y engañados. En cuarto lugar, otros tratan de vivir para Dios por culpa del perdón. Tratan de conservar una lista de cosas para hacer y cosas que no hacen con la esperanza de inclinar la balanza de sus vidas con suficientes obras buenas para contrarrestar sus obras pecaminosas. Por lo regular, le dan vuelta a nuevas hojas en sus vidas en un intento de ganar perdón de Dios. Otros invierten y sirven a Dios por temor a Dios y que los pueda castigar. En sexto lugar, aún hay otros que tratan de vivir para Dios por culpa de la fama. Ir a la iglesia es bueno para su reputación, es bueno para su negocio, la gente le ve más arriba que a ellos, así que asiste a la iglesia. Todas estas son motivaciones no piadosas para vivir para Jesucristo y para servir a otros. Pablo dice, mi incentivo para servir a Dios, para ir a los creyentes en Roma, no fue la fama, ni el miedo, ni la necesidad de perdón, ni los amigos o la familia. Mi incentivo fueron frutos espirituales. Hablamos de dos principios que emergen del versículo 13. El primero fue el deseo piadoso de tener contacto personal. La segunda motivación es el principio de impacto permanente. En la última parte del versículo 13, Pablo dice, muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Hay numerosas formas en que el fruto aparece en las cartas de Pablo. Él escribió a los creyentes de Galacia en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, que seguramente lo sabe de memoria. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas son las cualidades que se desarrollan en la vida de un creyente que es sumiso al Espíritu Santo de Dios. Pablo escribió también en Romanos, capítulo 16, versículo 5, acerca de un cierto hombre llamado Epeneto, quien de acuerdo a la versión de la Biblia King James, fue el primer fruto de Asia. Para Pablo, entonces, la palabra fruto podría referirse no solamente a aquellas cualidades que se añaden al carácter de una persona por el Espíritu Santo, sino también a alguien que ha sido añadido a la iglesia por el Salvador. En otras palabras, la redención por medio del Salvador produce fruto, la santificación por medio del Espíritu produce fruto. Escuche bien, lo vuelvo a repetir. La redención por medio del Salvador produce fruto. La santificación por medio del Espíritu Santo también produce fruto. El fruto de la redención trata con quién es usted. El fruto de la santificación trata con cómo vive usted. A través de la redención usted llega a ser un hijo de Dios. A través de la santificación usted se comporta como un hijo de Dios. Así que la motivación de Pablo para ir a Roma fue ver ambas cosas pasar. Por un lado, ver a los romanos desarrollar el fruto del Espíritu y por otro lado, ver a la gente llegar a la fe en Jesucristo como su Salvador personal. Hombres, ustedes revolucionarán su vida si ponen en práctica estos dos principios. El principio del contacto personal y el principio del impacto permanente. Esto significa anhelar, tomar una decisión seria de ver a la gente en su mundo desarrollar el fruto del Espíritu y ver a la gente en su mundo que no conoce a Cristo, por su testimonio, colocar su fe en el Salvador. La mayoría de hombres son felices si sus hijos
traen a casa buenos reportes o buenas notas académicas, o están fuera de problemas o no avergüenzan el nombre de su familia. Esto los hace felices. Eso es suficiente para ellos. ¿Cuántos hombres desearán y orarán por sus familias y amigos creyentes para que desarrollen el fruto del Espíritu y una pasión para ganar al mundo para Cristo? ¿Cuántos hombres desearán y orarán por sus familias así? Ahora, hicimos un vistazo a aquellas motivaciones internas, un vistazo al interior del corazón y viendo aquellas motivaciones piadosas. Ahora, hagamos un vistazo detrás de la escena, sobre intenciones frustradas. Este es el anhelo de Pablo. Y nunca sabríamos que Pablo estuvo frustrado, en alguna manera, por así decirlo, si él no hubiera dejado escapar esa pequeña frase en su carta que ha sido ignorada hasta ahora. Mire otra vez el verso 13. Dice la Biblia así: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. En otras palabras, Pablo informa a la iglesia que él ha puesto en su calendario una y otra vez su viaje a Roma. Sin embargo, una y otra vez, él ha estado teniendo problemas y tuvo que borrarlo de su itinerario. Casi puedo oírle decir: casi lo hago esta vez. Estaba planeando navegar a Roma este mes, pero algo inesperado sucedió. Me parecería estar escuchando al apóstol Pablo decir esto. Parece que algo siempre se atraviesa en el camino. Anhelo el día en que pueda ir a ustedes. No tengo sino solo intenciones piadosas. Dios conoce mi corazón. Mis sueños le darían honra si él tan solo hiciera que esto sucediese. Ahora, de pronto sabemos lo que Pablo en este momento no sabía. Él no arribaría a Roma como pionero. Él arribaría años después como prisionero. Él no llegaría y construiría personalmente la iglesia. Él iría a Roma en cadenas. Él simplemente no sabía esto en ese momento. Si usted podría llegar a Pablo en un rincón y decirle: Pablo, dime qué está pasando, ¿por qué no vas a Roma? Él diría lo que dijo en el verso 13. Escuche, no puedo esperar para cosechar las almas. Me imagino evangelizando en el palacio de Nerón, donde unos pocos creyentes ya están listos. No puedo esperar a enseñar a los santos. Ya he hecho esto en Corinto y en Éfeso, y enseñaré en Roma como lo hice en Éfeso día y noche. Puedo ver a la iglesia congregarse, judíos y gentiles juntos, aprendiendo de las Escrituras acerca de su Salvador Jesucristo. El ministerio en Roma será absolutamente inolvidable. Si tan solo pudiera llegar hasta allá. Cada vez que planeo salir para Roma, algo tiene que pasar. Sigo siendo estorbado, anhelo ir, tal vez podré zarpar para Roma pronto. Me parece escuchar al apóstol Pablo decir esto. Déjenme mostrarle algo más. Vaya al capítulo 15, por favor, y mire los versículos 22 al 24, donde dice la Biblia así: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Luego salte al verso 28. Dice: así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Dime, Pablo, tú el gran apóstol, ¿qué ves que Dios está preparando para que cumplas? Bueno, habrá dicho Pablo, veo a Dios preparando el camino para que yo me aventure a territorios no alcanzados, ir a España y llevar el Evangelio donde nunca haya sido anunciado. Tan pronto como lleve esta ofrenda de amor a Jerusalén, me prepararé para ir a Roma y luego a España. ¿Por qué Pablo quiso ir a España? Me pregunto. Tal vez porque España había producido hombres como Lucano el poeta, a
Quintiliano, el maestro de la oratoria romana, a Séneca, el brillante filósofo y primer ministro del Imperio Romano. Tal vez Pablo pensó en este país que estaba produciendo las grandes mentes de su generación. ¿Qué si el Evangelio podría llegar a esta tierra española? O tal vez porque España era considerada en los días de Pablo como el fin del mundo. Puede ser otra de las razones. Él nunca llegaría a España de todos modos. El libro de los Hechos nos informa que las cosas no sucedieron como Pablo planeó que sucedieran. Él hizo llegar el dinero a la iglesia de Jerusalén, pero cuando fue al templo fue reconocido y una multitud de personas lo revolotearon y empezaron a golpearle. Escapó con la ayuda de algunos soldados romanos, ¿recuerda? Esto dio comienzo a una serie de juicios ante las autoridades romanas, así como las autoridades judías. Por último, siendo acusado de desacreditar el templo, lo cual era un crimen con pena de muerte, apeló al César y fue llevado a Roma. En su viaje por mar, el barco naufragó en una tormenta, fueron arrojados en una isla y Pablo finalmente llegó a Roma en cadenas. La vida resultó diferente de lo que Pablo había planeado. Si yo le hubiera pedido a usted hace un año o hace 10 años que me diga cómo iba a ser su vida, usted podría haber dicho, permítame decirle, permítame darle mis planes. Aunque fueron piadosos, sin embargo, no sucedieron. ¿Cuáles fueron sus planes en su boda y cuánto han cambiado, le pregunto? Cuando usted trajo ese bebé a la casa desde el hospital, ¿este se convirtió en lo que usted pensó que sería? Cuando llegó a la universidad, cuando empezó su carrera, cuando fue nombrado, cuando fue y llegó a ser cristiano, usted probablemente dijo, permítame pintarle el cuadro. Esto es lo que va a suceder. Es más, cosas que estuvieron más allá de su control sucedieron. Personas cambiaron y circunstancias que usted nunca soñó sucedieron. Usted nunca llegó a España. ¿Se siente frustrado en este momento? Quiero mostrarle algunas lecciones que Dios quiere enseñar en medio de la frustración. Quiero darle 4 cosas que Dios quiere enseñarnos a todos. Esto no es solo para los hombres a quienes Dios quiere desarrollar como hombres piadosos, sino para mujeres y jóvenes también. En medio de intenciones frustradas, ¿qué está Dios queriendo hacer? Número 1, tome nota. Esto es muy importante. Dios quiere desarrollar su confianza en su soberanía. ¿Tomó nota? Dios quiere desarrollar su confianza en su sabiduría. Tan grande como fue el apóstol Pablo, y como hombre piadoso que fue, él no tenía idea de lo que Dios había planeado para su vida entonces, como usted no la tiene hoy. Dios está al control y sus propósitos y planes llegarán a suceder. Aún en medio del caos, Él ordena el caos para cumplir su voluntad. Aun cuando las cosas se están cayendo a pedazos, Él sobrenaturalmente arregla la forma en que las cosas, por último, tomen su lugar para cumplir sus diseños. Usted podría decir, no entiendo. Muchas veces no lo entendemos. Cuando usted dice que Dios es soberano, está diciendo que Dios no requiere explicarse a sí mismo. Podría usted decir, pero yo solo quiero que mis sueños se hagan realidad. Tal vez dice eso solamente. Mis intenciones son piadosas. ¿Por qué tan solo no llego hacia mis sueños? Para nosotros, llegar es todo. Para Dios, el viaje es todo. En segundo lugar, lo que Dios quiere desarrollar en medio de la frustración. Dios quiere profundizar el entendimiento que usted tiene de su gracia. Me encanta una historia que Ken Hughes contó en su comentario de Romanos. Es acerca de un pequeño jugador de una liga quien puso todos sus 28 kilos en un feroz swing.
La pelota rozó por la parte baja del bate, regresando directamente hacia el pitcher, quien anduvo a tientas y la retuvo. Todavía había tiempo suficiente para hacerle out al bateador en la primera base, pero el lanzamiento del pitcher se disparó tan alto que sobrepasó la cabeza del hombre en primera base. El corredor voló hacia la segunda base. Alguien recuperó la pelota y el segundo lanzamiento fue disparado salvajemente al campo izquierdo. El corredor llegó a tercera como una ráfaga, pasando al lado de una sonrisa de un hombre grandote. Luego continuó hasta llegar a home y dijo: «Este es el primer home run que he hecho». Esto se parece mucho a nosotros. Ninguno de nosotros somos capaces de lograr un home run. Si la verdad fuese conocida, nosotros apenas tendríamos contacto con la pelota una vez cada tanto. Sin embargo, cuando admitimos nuestra debilidad, cuando reconocemos nuestra incapacidad, cuando echamos un vistazo a nuestra incapacidad total, entonces estamos listos para echar un vistazo fresco de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Recuerde, estamos pensando en lecciones que Dios quiere enseñar en medio de la frustración. En primer lugar, dijimos que Dios quiere desarrollar su confianza en su soberanía. En segundo lugar, Dios quiere profundizar el entendimiento que usted tiene de su gracia. En tercer lugar, Dios quiere prepararle para algo diferente. Cuando la mejor de sus intenciones son frustradas, Dios puede querer prepararle para algo diferente. ¿Quién alguna vez habría imaginado que Dios no quería un misionero en España? En lugar de eso, Él quiso un mártir en Roma. No podemos imaginar eso. No tenemos que hacerlo. Debemos, sin embargo, continuar en seguir a nuestro Señor, aun cuando no entendamos dónde, ni cómo, ni por qué. Finalmente, Dios quiere desarrollar nuestro carácter cuando afrontamos la frustración. Recientemente he terminado de leer una porción de la biografía de Guillermo Carey. Carey fue el fundador de Misiones Modernas y dio su vida en la India para el Señor. Guillermo Carey también publicó los primeros libros de ciencia e historia natural en toda la India. Introdujo el motor a vapor en India, fue el primero en hacer papel autóctono para la nación y luego construyó la más grande imprenta de la India. Escribió música cristiana en el idioma bengalí, escribió el primer diccionario sánscrito y también tradujo o publicó la Biblia en 40 diferentes idiomas de la India. Fue el pionero de la Iglesia Cristiana Evangélica en la India. Alrededor de 1823, cuando el trabajo de imprenta y traducción estuvo en su auge, un devastador incendio causó estragos en el hall del lugar donde se había ubicado la imprenta. Durante el día, este salón, el cual tenía unos 60 metros de largo y 15 de ancho, había recibido al menos 20 miembros del equipo que trabajaban en diferentes traducciones, así como los fundadores, compositores, hombres de prensa, encuadernadores y escritores. El gran fuego consumió los manuscritos de Carey, junto con 10 traducciones de la Biblia, y su proyecto del diccionario sánscrito quedó en cenizas. Una vasta cantidad de papel, 14 fuentes de tipos orientales, nuevas provisiones de tipos de hebreo, griego e inglés, diccionarios de un valor incalculable, libros de gramática, perforadoras de acero, escrituras y libros contables de la propiedad, todo se quemó. Carey pudo luego escribir estas palabras, escuche bien: en una corta noche, el trabajo de años es consumido. ¡Cuán inescrutables son los caminos de Dios! El Señor me ha humillado para que yo pueda mirarle más simplemente. Esto es lo que escribió Guillermo Carey referente a esa situación. ¿Se encuentra frustrado? Debe haber sido casi insoportable para él. Pero había una firme convicción en la soberanía de Dios.
¿Cree que Pablo llegó al final de su vida lamentándose? Él dijo, ya saben, yo nunca tuve el ministerio que quise tener en Roma y nunca logré lo de España. ¿Estuvo Pablo amargado con Dios por rechazar uno de sus grandes deseos en la vida? ¿Pablo consideró su vida incompleta o inconclusa? Oh, no, no y no. En su última carta, que fue escrita, la carta a Timoteo, él escribió en el capítulo 4, versículo 7, «He acabado la carrera, he guardado la fe». Damas y caballeros, este hombre piadoso, quien fue un modelo de madurez espiritual para todos nosotros, había tomado una seria decisión. No era tanto navegar a Roma o llegar a España, sino seguir a su Salvador. Había aprendido que cuando hay que hacer planes y tomar decisiones, la llegada no es tan importante como el viaje. Ojalá que esto nos pueda ayudar a meditar y en medio de la frustración, seguir glorificando y amando y sirviendo a nuestro buen Dios. Que Dios les bendiga.